Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en él. Bienvenido, hermano. Adelante. Bienvenido. Adelante, pasa la ciudad. Adelante. Bienvenido, hermanos. Bienvenidos, pásenle. Los extrañamos. Adelante. Pásenle, adelante. ¿Qué tal? Bienvenido, adelante. Pase por aquí, por favor. Bienvenidos, hermanos, los estábamos esperando con el amor de Cristo. Adelante.
Buenos días, queridos hermanos. Delante de el Señor estamos y damos gracias a Dios por sus vidas, por todos ustedes, por todos aquellos que también pues han estado al pendiente de todos estos acontecimientos. Pues damos gracias a Dios por la vida que Él nos da, la salud, y oramos por aquellos que están enfermos con esos padecimientos. Entonces vamos a seguir adelante, vamos a orar y vamos a ser edificados por la palabra de Dios. Precisamente hoy quiero hablar de un tema que tiene que ver con lo que necesitamos en estos tiempos. Hace una semana partió uno de mis primos, ¿verdad? Allá en Guerrero, y pues fue muy doloroso, también muy repentino, pero Dios sabe todas las cosas y rogamos por el consuelo, la fortaleza que el Señor les dé a nuestros familiares, en el nombre de Jesús. Sí, gracias a Dios porque Él ha estado con nosotros. Entonces, todos creo que necesitamos ser consolados. Todos necesitamos confiar en que Dios nos va a ayudar y vamos a salir adelante con todo esto en sus planes. Él tiene control de todas las cosas. Así es de que pues saludamos a la amada iglesia de Iztapaluca y también a todos aquellos que nos están viendo en diferentes lugares. Vamos a hacer una oración. Padre, en esta mañana te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por este día que tú nos das y te rogamos que tú hables a nuestra vida, Señor. Necesitamos
oír tu voz y necesitamos ser confortados, ser bendecidos, animados, Señor, y a todos aquellos que escuchan este mensaje, esta palabra, Señor, bendícelos a través de tu bendita palabra. Por Cristo Jesús te lo rogamos, te damos gracias. Amén. Muy bien, entonces, les decía, vamos a hablar sobre esta palabra que tiene que ver con consuelo. Hoy muchos estamos sufriendo la partida de un ser querido, un familiar, un hermano en Cristo, algún conocido de nosotros o un vecino por esta circunstancia del coronavirus. Pero el Señor Jesucristo habló del Consolador, del Espíritu Santo, y Él dijo: yo me voy, pero no se pongan tristes, enviaré al Consolador, Él estará con ustedes. Y también en la versión Reina Valera señala que otro Consolador, porque Jesucristo, Él representaba el consuelo para la humanidad. De hecho, vamos a ver más adelante la manera en la que Él estuvo muy cerca de la gente, y su propósito era traer consuelo, que creyeran en Él por los milagros y sanidades que Él hacía, pero lo más importante, Él resolvía los problemas de la gente. En el Salmo 145, versículo 9 dice: bueno es el Señor para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Bueno es el Señor para con todos. Él quiere consolar nuestras vidas, quiere consolar tu vida si estás afligido, triste, deprimido. Él lo quiere hacer. Y en 2 de Corintios, capítulo 2, verso 2, dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios: porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo contristé. Esto es, el propósito del apóstol Pablo era que a través de la carta, la segunda carta que él envía a los Corintios, fueran enseñados, animados, pero también consolados por la enseñanza, las palabras que él le llevaba, que él llevaría a través de la carta, una consolación. Y ya en 2 de Corintios capítulo 1 hace mención del verso 1 al 11 sobre el hecho de las aflicciones de Pablo. Él dice, él llama los sufrimientos humanos tribulación, aflicción, padecimientos en este capítulo 1 de 2 de Corintios. Entonces, la pregunta natural que el hombre hace muchas veces cuando está sufriendo es: ¿dónde está Dios? ¿Qué es lo que Dios hace cuando estamos sufriendo? El Padre de misericordia y Dios de toda consolación, dice Corintios 1, 2 de Corintios 1:3, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Él quiere consolar. El consuelo significa alivio de una pena. Ahora, tenemos que entender lo que Dios hace en mí y lo que Dios hace a través de mí. El propósito de las pruebas forman carácter. El propósito de los sufrimientos y aflicciones es para que nosotros crezcamos en fe. Pero también cuando estás pasando por alguna situación difícil, tú podrás consolar a otros porque ya pasaste por esa experiencia triste, dolorosa, y entonces Dios usará tu vida y llevarás palabra de ánimo. La palabra de Dios
es medicina a nuestros huesos, a nuestro cuerpo, ¿verdad? Da vida. Entonces tú llevas la palabra de Dios y a través de ella aquellas personas que quizá no conocen del Señor o sí lo conocen, pero reciben el consuelo y la paz. Ahí dice la Escritura en Corintios, verso 4 del capítulo 1, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El verso 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. El ser sostenidos por Dios en medio de sufrimientos, experimentamos un alivio del dolor. Ahí mismo en el capítulo 1 de 2 de Corintios, pero en el verso 6 dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Ahora recordemos que el Señor Jesucristo nos habló de padecimientos que nos identificarían con Él. Él señala de que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos en Él, que Él había vencido al mundo. El apóstol Pablo también experimenta padecimientos por causa de Cristo. De hecho, el Señor Jesucristo padeció injustamente, fue a la cruz, y fue a la cruz por nuestros pecados y nuestras maldades, pero el propósito es también que nosotros, como sus discípulos, también padeceríamos y nos identificamos con Él, para que así, de esa manera, nosotros podamos disfrutar identificados en su muerte, pero también en su resurrección, y para que nosotros disfrutemos de la vida eterna. Esa identidad que nosotros ahora tenemos como hijos de Dios, como verdaderos discípulos de Jesucristo, ¿sí? Entonces todo aquel que sigue a Jesucristo va a padecer. Incluso hemos experimentado cuando recibes el rechazo por la familia, que tú ya no haces las cosas del mundo, ya no tomas, ya no fumas, ya no vives una vida mundana como antes, y entonces inmediatamente la familia que sí lo hace, inmediatamente te rechaza, inmediatamente el mundo te rechaza. ¿Por qué? Porque no hay comunión, la luz con las tinieblas. Entonces, el versículo 7 también del capítulo 1 de 2 de Corintios nos hace mención, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Entonces, padecemos, nos identificamos también con el apóstol Pablo en las aflicciones que él vivió, pero también para que nosotros podamos consolar a otros. Ahora entendemos el propósito muchas veces de las aflicciones. Y tú le dices, Señor, ¿por qué me permites pasar por esas aflicciones? Bueno, es para que nosotros experimentemos que el poder de Dios, la mano poderosa de Dios nos sostiene, Él nos consuela, Él nos levanta, y entonces podemos seguir adelante. No caemos en la desesperación, no caemos en cuestiones también de enfermedad por causa de las aflicciones o la depresión o la tristeza que ciertamente han de venir, pero estamos confiados en el Señor y además podemos consolar a otros.
Ahora, el Consolador, el Espíritu Santo, el Señor hace mención en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, ya dijimos, Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, Él fue el Consolador de los discípulos y de todas aquellas gentes necesitadas. Él trajo respuesta. Es la diferencia en la compasión, a sentir lástima, que es diferente. La compasión es, Él hacía algo por esa gente que estaba sufriendo. Y nosotros, como hijos de Dios, también podemos hacer muchas cosas por aquella gente que está sufriendo. Podemos, lo principal, orar e interceder para que no perezcan, para que sean salvos, para que conozcan a Jesucristo como Señor y Salvador, y aún antes de morir ellos pueden ser salvos. Eso es lo más importante. Entonces, el Espíritu Santo fue enviado para guiarnos. También actúa para fortalecernos en medio de sufrimientos y aliviar nuestra carga. El Espíritu Santo es ayuda para aquel que está afligido, aquel que está en desesperación, aquel que está oprimido. El Señor viene y fortalece. Él viene a ser un abogado ante el Padre, ¿sí? Alguien también que necesita una ayuda urgente. También ahí podemos nosotros clamar al Señor, y el Espíritu Santo quitará ese temor. A veces nos paraliza el temor ante circunstancias difíciles, no sabemos qué hacer. A veces hemos visto que llega una noticia y la persona como se desequilibra, está temerosa, está paralizada, pero entonces viene el Espíritu Santo a nuestra vida y le decimos: Espíritu Santo, ayúdanos, guíanos, fortalécenos, sosténnos, y Él nos guía a hacer lo que debemos hacer. ¿Qué es lo más conveniente que podemos hacer en esos momentos de aflicción, de tristeza y de desconcierto? En el Salmo 30:10 dice: Oye Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. El único al que podemos clamar para que nos ayude es el Señor. ¿Y cuántos hemos experimentado el hecho de que en esa situación clamamos a Él? Muchas veces a punto de chocar, clamamos: la sangre de Jesucristo tiene poder, y de una manera milagrosa no se sucede el daño, no sucede aquella accidente, porque el Señor guarda de nosotros, porque Él está con nosotros, porque su Espíritu Santo nos guía, porque Él nos sostiene. Así es de que el Espíritu Santo es un ayudador, nos fortalece, ¿verdad? Está con nosotros, nos da fuerza para aliviarnos en medio de la soledad, para mitigar ese dolor y para calmar nuestros temores. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Si hemos experimentado cuando llega alguien en momentos tan difíciles para ayudarnos, y cómo recibes tú el consuelo, como por ejemplo cuando muere a alguno de nuestros seres queridos, inmediatamente se dejan venir amigos, familiares, y cómo consuela eso nuestra vida. Trae un consuelo, algo bonito. Ahora, ¿qué será del Espíritu Santo que está ahí con nosotros y nos levanta, nos sostiene? Bendito sea el Espíritu Santo. Damos gracias a Dios porque una ocasión, estando en el servicio del día domingo, le llaman a mi esposa que mi hijo había tenido un percance en el carro. Inmediatamente una familia, unos hermanos corrieron y fueron a ver qué había pasado, y gracias a Dios no había ninguno lastimado, pero inmediatamente ese muchacho que fue para auxiliar a mi hijo fue un consuelo para nosotros. Son experiencias que no olvidamos, que vemos cómo la gente que está a tu lado, la gente que te quiere, te ama,
te estima, está contigo en esas circunstancias. Entonces, gracias a Dios, llegó el seguro, se pudo arreglar el asunto, ¿verdad? Pero qué importante es tener gente que está cerca de nosotros, gracias a Dios. O cuando también vienes tú cargando algo muy pesado, inmediatamente alguien viene en tu auxilio a ayudarte, ¿verdad? Y viene a aligerar esa carga pesada que tú traes. Así es el consuelo que recibimos, ¿verdad? Entonces, cuando alguien está también que tiene un familiar hospitalizado, inmediatamente llegan algunos hermanos, familia, y el propósito es te dan la señal de que están ahí contigo, te dicen que están ahí, y muchas veces traen consuelo, traen esperanza. Por eso nosotros procuremos hacerlo. Por eso ahora es tan difícil el hecho de que a veces nos detienen para no poder salir, y esto nos limita de una manera tan triste, tan difícil, ¿verdad? Pero qué importante es tener al Espíritu Santo. Entonces, el dolor moral no es como el dolor físico. No es como que te tomas una pastilla para que se vaya el dolor. Esto es más profundo, es más serio. Pero solo el Espíritu Santo en nosotros nos da el consuelo, nos da la paz, la dirección en la que debemos hacer. Porque muchas veces el acontecimiento, el dolor, la aflicción nos quiere bloquear o paralizar. Entonces necesitamos la dirección, la guianza del Espíritu Santo. Lo hemos experimentado en los 180. Ahí el único que puede traer sanidad al alma es el Espíritu Santo. Es Dios mismo. Nos liberta, sana nuestras heridas que por mucho tiempo hemos traído, pero solo en su presencia es el Señor el que lo hace. Él sana esas heridas. Él dice que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón y a vendar sus heridas. Así es de que termino con esto. En Lucas 7, del 1 al 17, y por razones de tiempo no lo vamos a ver, pero ustedes chéquenlo, y habla de que el Señor consoló a una viuda que tenía su único hijo, y cuando Él pasa, ya llevan el cuerpo de este joven a sepultar. Y entonces el Señor los detiene y le dice a aquella mujer, se compadece de ella y le dice, no llores. Y entonces resucita al hijo de esta viuda. Y es un milagro tremendo, un milagro que trae mucha la atención de mucha gente, y aún de los judíos y de los fariseos. En Mateo 8, 5 al 13 encontramos la historia del centurión que vino a buscar a Jesús para que sanara a su criado. El centurión le dijo al Señor, solo di la palabra y mi criado sanará, porque no soy digno de que entres a mi casa. Dice, porque yo también soy hombre de autoridad y le digo a este ven y viene, y a este otro haz esto y lo hace. Y el Señor se admiró de la fe de este hombre y le dijo, sea contigo como quieres. Inmediatamente su siervo de este centurión en ese momento fue sanado. Pero el Señor trae consuelo. Ahí en Mateo 15, 21 al 28, habla de la mujer cananea que vino a Jesús y le dijo, Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, porque el Señor le dijo que Él no había venido, ¿verdad?, sino a los de la casa de Israel. Y entonces esta mujer le señala y le dice, sí, Señor, pero aún también a veces los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Eso le conmovió al Señor. Y también el Señor sanó a la hija de esta mujer. Ahí en Juan 11, 17 al 27 encontramos
la historia de la muerte de Lázaro, el amigo de Jesús. Dice en el verso 19 del capítulo 11 de Juan: muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Si se dan cuenta, muere Lázaro, tenía muchos amigos y vienen para consolar a quién, a Marta y a María, porque Lázaro ya había muerto. En el verso 20 del capítulo 11 de Juan dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y es ahí cuando tiene la conversación de que el Señor les dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero él sabía lo que tenía que hacer. Dice que él, cuando le dieron la noticia, él tardó 2 días en llegar allá. Entonces por eso fueron 4 días que ya había muerto Lázaro. Pero el Señor lo hizo con el propósito de que creyeran en Él, de que Él hace todas las cosas con un propósito, ¿sí? Y si nos lleva a padecimientos, es algo bueno Él trae. Y alguien podría decir: ¿qué bueno hay en la muerte de alguna persona? Dios lo sabe todo, Dios sabe que es lo mejor. Lo importante es que la gente no se pierda, sino que venga al arrepentimiento, aún en los últimos momentos de su vida. Así es de que las hermanas de Lázaro, ¿verdad?, el amigo de Jesús, cuando vieron que llegó Jesús, aunque ya había pasado 4 días que Lázaro había muerto, Él lo resucitó. Él lo resucitó porque para Él no hay nada que sea imposible. A todo esto, nosotros podemos señalar, hablando del consuelo, que el Espíritu Santo vino para consolarnos. Es un verdadero consolador. Necesitas tú la presencia del Espíritu Santo en tu vida. En medio de circunstancias difíciles podemos recibir el consuelo del Espíritu Santo. Otra conclusión de todo esto es que Jesucristo estaba en esta tierra y consoló a aquellos que también estaban en situaciones de aflicción. Y 2 de Corintios, el capítulo 1, nos enseña que nosotros, ¿verdad?, somos consolados para consolar a otros. Y a través de este estudio podemos nosotros darnos cuenta que Dios es el Padre de misericordia y de toda consolación. Él es especialista en su misericordia y es experto en toda consolación. Él es el único que puede consolar. En estos momentos de aflicción, de temor, Él puede estar a nuestro lado y bendecimos su nombre porque Él es bueno, porque grande es su misericordia y porque es un Padre amoroso y que quiere consolar. Así es de que si tú estás pasando por aflicción, tristeza o dolor, vamos a pedirle la presencia del Espíritu Santo para que venga y traiga el consuelo a tu vida y te fortalezca, pero también Él pueda enviar ángeles que vengan para ayudarte, para guiarte y para consolarte. Él es poderoso para hacerlo. Así es de que vamos a orar a Dios y yo quiero orar por aquellos que están en sufrimiento, en aflicción. Sí, Señor, en esta hora yo te ruego por todos aquellos que están pasando por aflicción, aquellos que están en tristeza, Señor, por todo lo que está aconteciendo. Señor, la manera en la que muchos han muerto. Dios mío, ven a consolar las vidas de una manera sobrenatural, Señor. Ven, Señor, a sanar esas heridas. Ven, Señor, a sanar al quebrantado de corazón. Padre Celestial, solamente tú puedes hacerlo. Así como veíamos que el Señor Jesucristo lo hizo cuando estuvo aquí en esta tierra, Señor.
cómo trajo consuelo, esperanza. Pero Señor, tú dijiste que no nos dejarías solos, que enviarías otro consolador, y ese es el Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo rogamos que venga a morar en la vida de aquellas familias, de aquellos hermanos que están teniendo aflicción, Señor. En el nombre de Jesús, aun aquellos que no saben qué va a pasar con su trabajo, aun aquellos que, Señor, están en temor, quizás en angustia o desesperación. Tú eres, Señor, Padre de toda consolación. Ven a consolar, ven a fortalecer, Señor de los cielos, en momentos difíciles, que podamos ir a ti a través de la oración, que podamos ir a ti a través de la bendita palabra. Solamente esa oración, esa palabra va a traer refrigerio a nuestra vida, Señor. Aún envía hermanos y hermanas, Señor, que a través de una llamada pueden llevar esa palabra de consuelo a la vida de aquellos que están en necesidad. En el nombre de Jesús, te lo ruego, Padre Celestial, y te doy gracias. Y en esta hora hacemos el llamado para salvación. El Señor quiere que a través de su Espíritu Santo tú lo conozcas y quiere consolar tu vida. Quiere sacarte de la angustia y de la desesperación, pero es necesario que abras tu corazón y que hagas una oración de fe. Y si puedes hoy repetir conmigo esta oración: Señor Jesús, estoy delante de ti, reconozco mi pecado y sé que fuiste a la cruz y moriste por mis pecados, Señor, para que yo pudiera tener vida, y enviarías al Consolador, el cual estaría conmigo para siempre. Ven a mi vida, perdona mis pecados, y en esta hora yo me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi único, suficiente Salvador. Señor, creo que moriste por mí en la cruz, moriste por mis pecados, y hoy te pido perdón y me arrepiento de todo lo malo que yo haya hecho. Señor, perdóname, límpiame, hazme libre y quita toda esa aflicción, todo ese dolor en mi vida. Ven a mi vida y mora en ella y sé mi consolador. Sé tú mi Salvador, sé tú mi libertador. Te alabo, te doy gracias. Amén. Amén. Gracias a Dios por sus vidas y les agradezco su atención, y que Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén.